están? Buenas noches. Hoy les voy a traer un dato muy interesante. La Organización Mundial de la Salud considera a la infertilidad como una enfermedad crónica, debido principalmente a las reacciones emocionales que suscita y que pueden compararse, según la evidencia científica, con los pacientes oncológicos. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Además, ¿sabes qué? Estaba leyendo que también el proceso del tratamiento es súper largo y puede ser muy desgastante a nivel emocional. Incluso las parejas, o sea, el 50% de las parejas que pasan por ese proceso tienen ahí unos temas psicológicos que deberían tratar A fondo. a fondo, claro. Y tiene sentido, porque en realidad la mujer pasa por muchos cambios hormonales, pero el hombre también se ve afectado emocionalmente, como tú mencionas. Y de hecho, para poder seguir ahondando un poquito más en este tema y profundizar, tenemos al doctor Enrique Noriega. Él es especialista de fertilidad de la clínica Concebir en Línea, para que nos pueda explicar un poquito más sobre este tema. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo la primera pregunta para empezar, y es que, ¿cuáles son las razones más frecuentes por las cuales los pacientes acuden a tu clínica para recibir ciertos tratamientos o en todo caso dudas que puedan tener, ¿no? ¿Cuáles son las razones más comunes? La causa más común es por la edad. Pacientes que bordean los 38, 40 años que ya tienen baja reserva ovárica, y básicamente se debe que hay mucha confusión porque las mujeres piensan que porque reglan todavía son fértiles, y eso no es tan cierto. Y la reserva ovárica, conforme pasan los años, comienza a disminuir rápidamente. Eso de lejos es la primera causa de infertilidad, la baja reserva ovárica de las mujeres, ¿no? Otra causa es cuando los hombres tienen un conteo espermático bastante bajo, o cuando las trompas en las mujeres están bloqueadas o cerradas. Muy bien. Y Enrique, dentro de lo que tú dices, calculo que también van por algún test de fertilidad los pacientes, ¿no? ¿Y por qué sería importante también acudir a un test de fertilidad? Es interesante porque cuando vienen las parejas, así no acudan porque tienen un problema, sino porque son recién casados y están programando tener un embarazo. Hay ciertos exámenes básicos de fertilidad que se piden, ¿no? Como por ejemplo son las hormonas, las trompas, el útero y el esperma. Con esos 4 exámenes sencillos uno puede saber si hay algún problema y si se les puede dar todo 1 año o 2 años de relaciones sexuales para que intenten lograr embarazo, o si en su defecto ya encuentro un problema de base y lo puedo corregir al principio. ¿Y son los únicos test, Enrique, o existen otros tipos de test que se hacen de fertilidad? No, son los 4 que menciono son los básicos, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, exámenes autoinmunes, exámenes cromosómicos, son los básicos que se piden, ¿no? Pero hay más. Claro, solo que no se piden a todos los mismos. Y claro, y es porque, de hecho, hay muchas enfermedades que tienen que ver, la fertilidad pues tiene que ver con tantos componentes, ¿no? Súper interesante. Sí, y en el caso de, Enrique, en el caso de, por ejemplo, el tema de que hayan algunos valores, digamos, anemia, o que de repente hayan triglicéridos altos, de repente un tema de resistencia a la insulina, ovario poliquístico, que son condiciones que de repente se relacionan un poco con la alimentación o el estilo de vida en sí. ¿Cómo esto influye de repente en el tema de la fertilidad, no solamente de la mujer, sino también entendería que por parte del hombre, ¿no? Por supuesto, pero de lo que mencionas, lo más importante es el peso, la resistencia a la insulina, de repente es lo más importante, y los factores ambientales como la alimentación, ¿no? Está estudiado que el café, por ejemplo, no ayuda mucho, el tabaco tampoco ayuda mucho, pero, por ejemplo, la anemia de repente no va tanto por ahí, ¿no? Pero definitivamente el peso, el ovario poliquístico, la resistencia a la insulina son factores que van a jugar muy en contra en la fertilidad. Qué interesante. Enrique, has dicho algo sobre los hábitos, ¿no? Sobre las costumbres de tomar café o de fumar, estos diferentes hábitos, o no dormir también, ¿no? Pero también pensaba en algo que comentábamos al principio a nivel psicológico, ¿no? ¿Cómo afecta tanto al hombre como a la mujer a nivel psicológico, y de repente esto también puede generar un ciclo o sea, apoyar a que no sea fértil todo este tema psicológico, ¿no? Cuando ya una pareja busca embarazo y no lo logra, ya sea de manera natural o de manera asistida, Claro. comienza a generarse un estrés.
Claro. Y ese estrés, aunque no lo creas, se puede medir con ciertas hormonas y esas hormonas juegan en contra de la ovulación. Entonces sí, como bien dices tú, es un círculo vicioso que se va repitiendo, pero se puede salir, ¿no? Obviamente siempre de la mano con el equipo de psicología, pero se puede lograr salir. Un equipo integral, calculo que es el área psicológica y no solamente tu área, sino debe haber algún otro área más incluida, ¿no? No, no, por supuesto. Cuando vienen las parejas a la clínica siempre está nosotros que somos los médicos y también está el área de psicología, el área de obstetricia. Claro. Es un equipo multidisciplinario. Claro, Qué importante que haya un equipo multidisciplinario detrás de una enfermedad que en verdad tiene muchas aristas y muchas causas. Enrique, ¿te parece si seguimos hablando después de la pausa de este tema que en verdad le debe estar resultando muy interesante a muchas de las personas que lo padecen o que intentan y no pueden tener hijos? Claro. Vámonos a la pausa. La infertilidad definitivamente es un problema, como lo venimos diciendo desde el bloque anterior, con muchas aristas y que enfrenta a muchas parejas ante la necesidad de querer tener un hijo y no poder tenerlo. En verdad es una situación bastante difícil, sobre todo cuando uno anhela tanto tener o no tener un hijo, ¿no? Y creo que también hay un tema ahí que tenemos que recalcar, que es sobre la presión que existe, ¿no? Por parte de la sociedad también, y lo veo con mis amigas cercanas, lo he visto con mis primas, ¿no? Es como esta presión por parte de que ya, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿No? Y no se dan cuenta las personas que preguntan, quizás con toda la mejor voluntad y onda del mundo, de que eso genera una presión porque uno no sabe lo que está pasando detrás y quizás esta pareja está intentando hace un año y no pueden. Así entonces es. hay que creo que tener un poco de cautela y de tino para preguntar. Y empatía. ¿Sí o no? Claro, y además, ¿sabes qué? Pensaba en lo que justo dijo el doctor Enrique Noriega hace un rato sobre cómo puede generar un círculo vicioso el estrés, ¿no? Que generan estas preguntas y todo el contexto social. Y bueno, y seguimos con el doctor Enrique Noriega, que es especialista en fertilidad. ¿Estamos ahí, Enrique? Sí, acá estamos. Hola. Buenísimo. Enrique, estábamos conversando en la pausa y se me vino una pregunta, ¿no? ¿Hay otras características que tengan que ver con la anatomía del útero que puedan influenciar sobre la infertilidad? Sí, a veces dentro del útero hay ciertos efectos anatómicos como miomas o adherencias o pólipos que van a evitar que un embrión pueda implantarse dentro del útero y luego crecer, ¿no? Y formar un embarazo, tener un embarazo viable. Y sobre la forma del útero, ¿hay de repente la mujer nace con un útero con algunas características diferentes a las normales? Siempre me preguntan por el útero retroverso, por ejemplo, ¿no? Hay úteros que tienen el cuello hacia adelante, el cuerpo, perdón, hacia adelante o hacia atrás, eso que anteverso, retroverso, eso es totalmente irrelevante. Pero como tú bien has dicho, hay defectos del nacimiento del útero que sí pudiesen alterar o disminuir la implantación de un embrión. Claro. Que se pueden corregir, dicho sea de paso. Claro. Sí, y en relación al tema que mencionabas hace un momento, ¿no? De la presión y que a veces hay esta, de repente la mujer o la pareja no quiere tener hijos todavía. ¿Cómo se está manejando o cuál es qué es lo que abarca el tema, por ejemplo, de la congelación de óvulos? ¿Existe una edad a la cual se recomienda? ¿De repente puede ser a cualquier edad? ¿O cómo se maneja ese tema? Porque sé y cada vez se vuelve más común esta práctica de congelar óvulos. Sí, es lo que más hacemos actualmente y efectivamente esa presión que ustedes mencionan, esa carga social, desaparece cuando la mujer congela óvulos. Claro. Porque todo gira en torno a que esa capacidad de congelar tiene una fecha límite y no es igual para todas. Cada mujer nace con una reserva ovárica diferente, algunas más, algunas menos. La estadística menciona que debe ser idealmente hasta los 35 años, ¿no? Eso no quiere decir que una persona de 38 no pueda congelar, pero es mucho más efectivo congelar mientras más joven eres, porque en un solo ciclo puedes recuperar 8, 10, 15, 20 óvulos y cuando tienes más años recuperas menos óvulos y encima son de menos calidad. Claro. Entonces, tú no recomiendas necesariamente una edad, digamos, universal, entre comillas, sino que la mujer vaya a hacerse un test y en base a lo que arrojen los resultados, tú recomendarías, ok, ahora es el momento, o de repente no, espérate 2 años más. O sea, digamos que no hay un número o una edad única para todas.
Claro, lo que tú dices es cierto, no hay una receta única para todas, cada uno es diferente. Sin embargo, sí, como lineamientos generales te puedo decir que mientras tengas menos de 35 años es lo ideal. Claro. Lo ideal. Más de 35, hazlo de una vez porque cada vez vas a tener menos óvulos y de menor calidad. Muchísimas gracias por esa aclaración. Interesante ese punto de la edad, ¿no? Enrique, y respecto a al congelamiento de los óvulos, a los tratamientos de fertilización o las implantaciones, ¿hay algo de evidencia que arroje que estos niños o futuros bebés que van a nacer, ya sea por congelamiento o sea por fertilización, tengan algún riesgo? Porque las mamás se preguntan, ¿y le pasará algo al bebé si uso óvulos congelados? No, para nada. Hace años atrás se evaluó una pequeña posibilidad de que los niños que nacían por fecundación in vitro pudiesen estar ligados a algún tipo de autismo, por ejemplo, pero luego se descubrió que era un tema de azar, no tenía nada que ver con la fecundación in vitro, ni con el congelamiento. O sea, las mamás pueden estar seguras de que pueden congelar sus óvulos y sobre todo porque algo que dijo Maca que es muy interesante, ¿no? Yo puedo decidir yo decido cuándo ser mamá, pero también puedo decidir no serlo. Claro. ¿No es cierto? Y eso hay que respetarlo y es empatía de nosotros en que esto se cumpla, ¿no? Y ahora que has dicho sobre la mujer, ¿no? Que quiere ser mamá, que no quiere serlo, ¿cómo socialmente cae el peso y la responsabilidad en la mujer? Pero el hombre, claro. ¿no? Entonces, el hombre, Enrique, calculo que el hombre también tiene un factor importante, claro, y que la presión social también debe afectar en su propia fertilidad, ¿no? En la misma fertilidad del hombre, en el semen, en el espermatozoide, ¿no? ¿Cómo afecta esto o cómo es la fertilidad, digamos, en el caso de los hombres? La diferencia está que en el hombre la fertilidad tiene una curva mucho más larga que en la mujer, ¿no? Okay. A partir de los 35 años en la mujer ya la curva comienza a ir hacia abajo. En cambio, en el hombre la fertilidad de esa curva, dependiendo de la literatura, puede prolongarse hasta los 55, 60 años, ¿entiendes? Entonces, como verás, hay una diferencia bastante grande, ¿no? Y aún así, en el hombre también puedo congelar esperma, al igual que puedo congelar óvulos, también se puede congelar esperma, ¿no? Entonces, igual se puede hacer. Enrique, ¿y qué sucede, por ejemplo, en el caso de que, una mujer o la pareja deciden ser papás o ella decide ser mamá, digamos, a los 40 para arriba, ¿no? Esta información, no sé si llamarle mito o no, en relación a embarazos de riesgo justamente por la edad. ¿Es verdad? ¿Es muy distinto? ¿Varía según la mujer? O sea, ¿qué pasa? Un poco para también esclarecer ese tema y quizás dar un poco de tranquilidad a las mujeres que deciden tener hijos pasados los 40. ¿Hay un riesgo? ¿Aumenta? ¿O podría ser un embarazo totalmente normal? Esa pregunta es realmente la más importante que me van a hacer. Es muy importante la edad de la mujer y no es un mito. Conforme pasan los años, como dije, no solo disminuyen tus óvulos, más importante aún, tu calidad ovulatoria disminuye. Claro. La probabilidad de tener niños con alguna alteración cromosómica, llámese Down, es mucho mayor. Entonces, no es un mito, no depende de la mujer, no depende de la raza, no depende de nada, depende de tu edad. Cuando pasan los 35, rompes ese umbral de 10%. Toda mujer en edad fértil, desde una jovencita hasta los 35 años, tiene un riesgo cromosómico que puede variar entre 8 a 10%. Pero cuando pasan los 35, ese 10 comienza a subir rápidamente, y con decirte que a los 40 ya puedes bordear el 70, el 80% de riesgo cromosómico. Wow, eso es súper importante, sí. Pero yo tengo una pregunta, discúlpame, es que hace rato hablas sobre la calidad del óvulo. ¿A qué te refieres con la calidad del óvulo? ¿Hay una marca? No, pero ¿qué significa calidad del óvulo? Cuando uno hace un embrión por fecundación in vitro, necesitas un óvulo y un esperma para juntarlos y formar un embrión. La diferencia con el hombre es que en el hombre podemos estudiar la calidad espermática porque tenemos la tecnología para hacerlo. Claro. Pero en el mundo aún no existe tecnología para saber la calidad del óvulo. Solo la sabemos por edad. A más joven, mayor calidad. Claro. Entonces, óvulos de buena calidad terminan dándote buenos embriones, más importante aún, embriones sanos, sin ninguna alteración que podemos estudiar.
Claro, de hecho la medicina reproductiva avanza a pasos agigantados cada día, luchando con problemas hasta éticos, coyunturales, etcétera, que en verdad ustedes los médicos que hacen fertilidad tienen que librarlo muy bien, porque el tema ético tiene un papel importante, ¿no es así, Enrique? Por supuesto, hay muchos pacientes, sobre todo a la hora de hacer los estudios cromosómicos a los embriones, hay algunos pacientes que no están de acuerdo, que creen que es algún tipo de manipulación, pero aclarar que nosotros no manipulamos nada en el embrión, solo es como una biopsia. Así es. Cuando se hace una biopsia, por ejemplo, de tiroides, igual, hacemos una biopsia a lo que va a ser la futura placenta y puedo decirte si ese embrión cromosómicamente es sano o no, no lo altero, solo lo estudio. Así es, así es. Enrique, muchísimas gracias por toda esta información, de verdad, A1, la calidad. Espero que, no espero, estoy segura que la información ha sido bastante enriquecedora para nuestros televidentes y esperamos tenerte nuevamente en el programa para poder seguir hablando de este tema que, como dice Roberto, avanza a pasos agigantados. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, ¿qué tal temor? Sí, a mí me ha quedado rondando en la cabeza el tema de la presión social, la presión familiar, por cómo esto genera este ciclo. Y que mira, ahora quizás más que nunca con el tema de la pandemia, muchas personas han alargado o aplazado, digamos, sus planes de ser padres y que como decíamos, hay que ser empáticos porque no todos tenemos la misma decisión en cuanto a querer formar una familia o no, y yo creo que eso se debe respetar y tenemos que entender, ¿no? No existe una sola forma de hacerlo, pero qué importante esta información porque al mismo tiempo nos permite organizarnos, ¿no? Lo que él mencionaba sobre la edad, son cosas que no es para asustar, sino más bien para ayudar a que las personas tomen decisiones informadas en relación a cómo quieren planear su vida a mediano o largo plazo. Exactamente, planificación familiar. O sea, el tema de fertilidad está incluido en la planificación familiar. Así es, no solamente evitar, sino también planificar. Así que, así como hay planificación familiar, nosotros tenemos un plan en el programa y tenemos que irnos a un corte. Así que nos vemos en el siguiente bloque hablando sobre la fertilidad. Ese. Estamos de regreso aquí en Cada Día Mejor hablando sobre un tema que de verdad a mí me parece que debe ser puesto sobre la mesa porque es parte del planeamiento, como hablábamos, familiar, y también creo que hay muchos mitos y tabúes alrededor de este tema de la fertilidad, así es que hablarlo ayuda justamente a esclarecer y tener información objetiva y clara científicamente. Y ahora que dices lo de planificación familiar, creo que debe ser muy considerado porque la planificación familiar también ayuda a tu planificación económica, la gestión de tus recursos, a los años, incluso si te quieres ir de viaje, si quieres comprarte una casa, un carro, no sé, 3 casas, qué sé yo, pero este tema de la fertilidad es importante, es clave para el desarrollo de una familia. Sí, y de la persona como individuo. Por supuesto, claro. Qué difícil por lo que atraviesan las familias o parejas que realmente no pueden tener hijos, ¿no? En verdad hay que ponerse en los zapatos de ellos. Yo tengo varios amigos que han tenido tratamiento de fertilidad, algunos con éxito, otros sin éxito, que han terminado adoptando, por ejemplo. Y eso es bien importante, ponerse en los zapatos de ellos, ser empático con ellos, ¿no? Para ahondar en el tema, tenemos una nota con Gabriela Cassés. Ella es psicóloga de la clínica Concebir. Ella hace acompañamiento a los pacientes que tienen problemas de fertilidad. Así que vamos a ver la nota y comentamos después de ella. Bueno, el impacto psicológico en los procesos de fertilidad en un inicio es un shock, porque ya las parejas vienen ya tratando ellos por su cuenta de ser padres. Entonces, ya la decisión de venir acá a la clínica y que contactar al médico y que el médico les dé digamos, una serie de pruebas y para descartar todos los análisis, ¿no?, pertinentes, es vivido, ¿no?, con ansiedad. Es importantísimo tener el acompañamiento psicológico porque son tratamientos donde se involucran las emociones y pensamientos, porque tanto a la hora que tú sientes es como tú piensas y viceversa. Entonces muchas parejas vienen acá como si fuera su último, digamos, la última oportunidad para tener un hijo. Entonces se van instaurando emociones que no los dejan pensar bien, y entonces nosotros ayudamos en la toma de decisiones, brindándoles apoyo emocional, contención, viendo cómo funcionan ellos, la dinámica de la pareja, cómo funciona, bueno, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, las emociones que siempre se instauran son la ansiedad, el miedo, también hay carácter culposo y también hay rabia, cólera, porque me dicen, doctora, ¿por qué a mí? Y yo le digo, ¿y por qué no? Porque todo tiene un para qué. Es justamente esa es la función que yo hago, colocarles más luz, que hay ilusión, que esto se vive paso a paso y que van a cumplir su meta. Nosotros acá en Concebir no existe el problema, lo tomamos como un reto. O sea, esto es un reto más, ¿ok? Continuemos, y las emociones que se instauran más es la ansiedad y el miedo. Por supuesto, el estrés es uno de los factores de infertilidad. Uno sabe que está estresado porque empiezas a somatizar en tu cuerpo. Empieza a dolerte la cabeza, palpitaciones, hormigueos, y eso no ayuda porque baja tu sistema inmunológico. Entonces, una persona que está estresada se tiene que tomar un respiro. Eso lo noto acá en sesión. Se tiene que tomar un respiro y yo le brindo pues la contención, las herramientas necesarias para bajar todo ese estrés, ¿no? Ok, lo que yo hago es, en primer momento, la escucha activa, validar lo que ellos me están diciendo y recomendarles que ellos, si es una mujer sola, que es madre soltera por elección propia, o es una pareja y están viviendo estas emociones, ellos tienen que saber que ellos están primero, segundo y tercero, y que las personas cuando les preguntan, oye, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿O están flojos? Lo hacen no de mala gente, sino que el peruano es un poco invasivo. Y yo les digo que muchas veces que contesten en espejo, ¿no? Que le digan, ¿y tú para cuándo? ¿No? O que contesten en broma, sí, yo voy a tener mi equipo de fútbol, ¿no? Que les digo que lo hagan de manera lúdica, que se rían de la situación, porque esa situación sí puede perturbar sus pensamientos, por ende sus emociones, y aumentar la ansiedad y el miedo, ¿no? Qué importante esto de la ansiedad y el miedo. Y yo sigo pensando siempre en la presión social, la presión familiar. La doctora comenta que en el Perú existe esta invasión, ¿no? En las familias, cuando en verdad también creería, ¿no? Que en muchas culturas en todo el mundo hay esta insistencia de, oye, ¿y cuándo? Claro, ¿no? Y que inconscientemente va sembrando como que esa semillita, esa ansiedad, y como mencionábamos anteriormente, que impacta al final en el nivel, en el estrés, en la salud mental, emocional de la persona, de la pareja, y que muchas veces termina siendo casi una especie de vamos a ponerle autogol de media cancha, que en lugar de ser como la buena intención de querer preguntar, terminas causando más estrés, y eso termina generando que sea, como decíamos, un ciclo, ¿no? Entonces, definitivamente hay que ser empáticos, hay que ser destino, como decíamos. Hay que ser empáticos. Y quizás tenga que ver con un tema pues medio evolutivo, ¿no? Porque claro, la especie humana tiene que preservarse, entonces está en la evolución el hecho de tener hijos y reproducirse para ampliar y supervivir la especie, ¿no? Que la especie sobreviva. Pero en la época moderna, en la que muchos planificábamos nuestra vida, decidimos si tener hijos en tal edad o cual edad, yo creo que la empatía es un valor muy importante, una habilidad que debemos desarrollar, porque ya pues no torturemos a las personas diciéndole hasta cuándo te toca, ya se te está pasando el tren, cosas que son hasta un poco agresivas. Y respetar si quieren o no quieren. Exactamente. ¿No? Así de sencillo. Hay muchas personas que deciden no tener una familia, o sea, descendencia, quiero decir, y también encuentran la felicidad ahí, es totalmente válido. Totalmente. Exactamente. Y quiero invitarlos también a que sigan comentándonos en nuestras redes. Pueden unirse a nuestras redes y dejarnos comentarios, propuestas de temas que les gustaría que sigamos conversando aquí en el programa de Cada Día Mejor. Yo propongo que hagamos un tema, un capítulo sobre la salud reproductiva masculina. Ese es un muy buen tema. ¿Sabes por qué? Porque mira, como mujer, como decías tú, muchas veces recae la presión en la mujer, pero ¿y qué pasa con el hombre? Así ¿no? Claro. Que es, o sea, 50-50. Entonces, y yo creo que es un tema que además no se aborda mucho porque
Hay varios tabúes ahí, ¿ah? Hay varios exactamente. tabúes. Yo creo que como aquí nos gusta hablar de todo sobre la mesa, es un buen tema, así es que me gusta. Perfecto, Apruebo. aprobado, gracias. Chapamos el tema, lo guardamos para entregárselo a producción y de aquí nos vamos con producción a cerrar el programa el día de hoy. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bien.